Pues vamos allá. Escuchar el Dharma. Escuchar el Dharma es solo escuchar. No es opinar, interpretar, juzgar, aprobar o negar lo que se escucha. Hay que dejar caer el parloteo, la cháchara, esa necesidad egótica de control, de enjuiciar, dejarlo caer. Escuchar el Dharma tampoco quiere decir estar de acuerdo o en desacuerdo. No se trata de tomar partido ni a favor ni en contra. Solo apartar el ego, dejarlo caer y escuchar con atención. ¿Una pregunta, un comentario? Mientras se habla del Dharma, el maestro o el instructor, el practicante, el que escucha no está a la vez viendo si le convence o no, porque entonces no está escuchando. ¿Lo entendéis o no? ¿No hay comentarios o preguntas? Pues otra cosa. Cecín. Cecín significa tocar el espíritu. En el Zen decimos que es la experiencia del camino. El espíritu es la experiencia del camino. Entonces, pregunta, ¿cómo tocar el espíritu puede depender de un lugar o de un periodo de tiempo concretos? ¿Se entiende la pregunta? No. A ver, Cecín, ahora Cecín, Cecín significa tocar el espíritu. Hasta ahí sí. Y el espíritu en el Zen es la experiencia del camino. La experiencia del camino. Momento a momento. Y la pregunta es, ¿cómo tocar el espíritu, Cecín,
puede depender de un lugar o un periodo de tiempo concretos. ¿Ahora se entiende la pregunta? Bueno, estoy queriendo decir, bueno, ¿qué es lo que no se entiende? Isai, te has puesto muy seria, relájate. Di. Tenéis que acostumbraros a manejar el micro, ¿eh? Paso a todos. Caso. No, te entendí. Al decirlo la segunda vez, que momento a momento, pues el momento pues es en el tiempo y en el espacio, claro. Bien, entonces tenemos que salir de la cuadratura mental, del ego. Tenemos que ir más allá de los significados que damos por sentados. Si vimos Sessing, no nos agarremos a un lugar y a un espacio concretos, aunque también tenga ese significado. Pero podemos ir más allá, ¿no? ¿Sí o no? Podemos ir más allá. Si tocar el espíritu es un asunto individual y de cada uno de su práctica, momento a momento, ¿cómo va a depender esto que señala la palabra sesión, que es tocar el espíritu? ¿Cómo va a depender eso de un lugar o un periodo de tiempo concreto? Si es cada momento, si es en cada sitio en el que estés. Pues que no tocamos el espíritu cuando estamos cocinando o trabajando. Es que el espíritu solo se toca en un templo. Decid, solamente la práctica tiene lugar con más intensidad, con más entrega, sinceridad, generosidad, cuando estás en Daidoji. O el asunto que Daido nos ha transmitido es que el camino eres tú y es cada momento, el esfuerzo, el intento, sin objetivo, sin búsqueda de ganancia. ¿Se entiende? ¿Sí? Doyo, no la de Uruguay, que también saludo, sino doyo significa zen, lugar de práctica. El dojo es el lugar donde se practica. Y en Daidoji hay un goroku que dice, en la cocina de Daidoji, que dice, la cocina es un dojo. ¿Sí? ¿Me seguís? Ahora tenemos que salir de la cuadratura del corralito mente-ego, Entonces un dojo, si es un lugar de práctica, no se restringe a un lugar, ni a un tiempo concreto. Donde estás es un dojo. ¿Me seguís? Y me preguntaba también, entonces, ¿cómo podemos reducir y limitar un dojo a un mero espacio físico en un templo donde hacer zazen? No. Nuestro zazen es el zazen sentado y cotidiano en el dojo mundo. En el dojo mundo. Y un asesín
no solo es un periodo de retiro, como se le llama a veces, intensivo de práctica, sino cada día es un buen día para el Zen. Venga, comentad. ¿Quién no está de acuerdo? No sé si logro señalaros el asunto. No nos cerremos a los significados ni siquiera del Zen. Hay que ir más allá. Entonces, es cada momento. Cada momento pueda, según tus energías, tu entrega, es cada momento. Siguiendo las instrucciones. A ver, comentarios o pasamos a otra cosa. Os habéis quedado igual. Como estatuas. ¿Quién falta por aquí? Que falta Dani, ¿no? Vale. No hay comentarios, no hay preguntas. ¿O sí? Pues seguimos. Todo esto se graba, luego si queréis se puede revisar. Más asuntos para compartir y para estudiar, ¿eh? Desde la teoría y desde la práctica, desde la experiencia. En relación con esto que estamos diciendo, ya lo comentamos en un zazen, no ritualizar. Se me ha perdido Dosim. Se nos ha ido. A ver, ¿dónde veo? Sí. No, decía, en relación con esto primero que hemos comentado, de no restringirnos, no limitarnos, no atarnos a los significados, pues tampoco ritualizar, no convertir la práctica en un ritual. El zazen, cuando toca zazen online, por ejemplo, no lo convirtamos en un ritual, en algo muerto, en algo mecánico. Ha vuelto. No, sí, es igual, percibíamos tu ausencia. ¿Oyes bien ahora, Dosín? Ahora no oyes. ¿Oyes? Dosín, ¿nos oyes? No oyes. Suken, ves preparando el plan B. Ahora vamos. Igualmente decíamos que los lunes, los miércoles, ¿no?, que son los días de reunión, en realidad
no existen, no hay un lunes ni un miércoles, son convenciones, ¿eh? Convenciones sociales o de sociedad, de cierta utilidad, pero no existe un lunes, no hay lunes, hay este momento solo, no hay otra cosa. Ahora, estábamos comentando en relación con el primer comentario, de no limitarnos a los significados y tampoco ritualizar, no convertir la práctica en un ritual, en algo muerto, mecánico, una mera repetición que se realiza en un día señalado de la semana, no. Es seguir las instrucciones, dejar caer. Luego veremos esto de dejar caer, qué os parece que señala. Y entregarse a la acción necesaria de cada momento, sin nombre ni etiquetas. ¿Valió este comentario? ¿Algún comentario vuestro al respecto? ¿Seguimos? Vamos, que tengo aquí mucha madera, ¿eh? Vamos, con energía. Otro comentario. Ir al grano. A ver, resulta hipócrita lamentarse de la marcha del mundo sin hacer nada por la marcha en uno mismo. Que no es otra cosa que un reflejo del mundo, al final. Es decir, uno mismo, lo digo en el sentido del yo, ¿no? Del ego, que es un reflejo del mundo. Son un reflejo el uno del otro. Sin embargo, nos lamentamos a veces del panorama de la marcha en el mundo, pero ¿qué hacemos por la marcha en nosotros mismos, en uno mismo? Ahí también como es un reflejo del mundo, y el mundo del ego y el ego del mundo, pues en ese uno, en ese individuo también hay tensiones, luchas, guerras internas, ambiciones, competición, engaños, quejas, exigencias. En resumen, defensas y resistencias del ego. ¿No? Todo esto no deja de ser ego, 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 ego. Entonces, como nos dice Daido, pues si no puedes cambiar el mundo, cambia tú. Olvídate de ser salvador de nada y sálvate tú. El cambio ha de empezar en uno mismo y consiste en independizarse, o también se dice emanciparse, ¿no? Emancipación. Superar e ir más allá del ego. Transformarlo, reprogramarlo, mediante la práctica de las enseñanzas de Buda, el despierto. ¿Me seguís? Entonces, no te lamentes, no juzgues la marcha del mundo. Preocúpate de ti, de tu maduración, de tu evolución. Y eso
sin buscarlo, se contagiará a tu alrededor de manera natural. No oyes. Sin. Ahora sí. Voy a tener que ponerme así. Espera, voy a estar más para adelante. Es que no sé si se oirá mejor. ¿Así se oye mejor o igual? ¿Mejor? Ah, bueno, pues lo dejo así. Pero me estoy cortando la cabeza, así que... Ahí. Entonces, ¿en qué hemos quedado? Que el encargarte de tu maduración, de tu evolución, practicando las enseñanzas de Buda, pues sin tú buscarlo, se contagiará a tu alrededor. De manera natural. Con natural quiero señalar sin forzarlo. En beneficio de todos los seres y cosas. Por tanto, no, como dice un sutra o un poema zen, no te entretengas en las ramas y hojas, ve directamente a la raíz. No perdamos el tiempo, ¿eh? En quejas, en fíjate, esto, lo otro, en la marcha del mundo. El asunto es tu realización. ¿Algún comentario? A ver. No hay comentarios. Eso es que estéis de acuerdo en todo lo que digo. O que queréis que acabe pronto para que cortemos ya, también puede ser. Vamos a hacer una cosa. Cuando alguien empiece a estar cansado, como en una película que salía, empieza a hacer así en la oreja, ¿eh? Eso significa, me estoy diciendo que corte ya. Entonces, cuando yo veo a alguno haciendo así en la oreja, ya voy cortando. Vale, no lo hace ninguno. Entonces seguimos. Venga, que hay mucha madera hoy, ¿eh? A ver, más cosas. Un laboratorio para toda la vida. Cada uno de nosotros es su propio laboratorio, en el que hemos de investigar, indagar, probar, experimentar, comprobar, observar, descubrir, comprender, compartir, olvidar. ¿Un comentario? Sobre el caso y el sampai, son expresiones de agradecimiento, veneración y respeto, de unidad, de abandono, de vaciamiento, puntos suspensivos. Podemos hacerlos ante una imagen o estatua de Buda,
un árbol, un animal, a los seres y cosas, a los budas, patriarcas, maestros, a los tres tesoros, en dirección a Daidori, en dirección al maestro, Daido. Es una noble práctica que conviene hacer con frecuencia. Pero la mejor expresión de agradecimiento a los maestros, los budas, los patriarcas y concretamente a nuestro guía, que es Daido, la mejor expresión de agradecimiento es la de seguir sus pasos, practicar con perseverancia y precisión las instrucciones, sus instrucciones. ¿Un comentario? ¿No hay comentarios? Vale. Entonces, sigo. ¿Alguien que...? Nadie, ¿no? Corto. A ver, sobre maestros. Maestros. Cada obstáculo, cada situación de dificultad, cada momento de sufrimiento es un maestro. Repito. Si observamos con penetración, visión profunda, y dejándonos enseñar por estos maestros, comprendemos y experimentamos que el sufrimiento solo tiene lugar en nuestra mente, que se apega, que se aferra a lo que le gusta y rechaza y siente aversión por lo que le disgusta. Todo ello, como ya supongo que habréis leído, pues debido al condicionamiento, ¿no? Ambiental, social, familiar, etc. Voy a concretar. Para pensar y actuar en libertad, no dependiente, independiente del mecanismo, es preciso el desapego. Pero, como dice un dicho zen, no se puede lavar sangre con sangre. Es decir, desde la propia mente ego, desde el mecanismo, desde el robot que se apega, no es posible el desapego. Solo es posible mediante la práctica, mediante la acción de la práctica continuada. ¿Algún comentario? ¿Nada os sugiere un comentario de vuestra experiencia? Ah, pues sí, pues en mi experiencia del camino, en mi práctica, esto que has dicho tal, o algo, nada, no surge nada. Sois pasivos. No digo que tengáis que decir nada, ¿eh?
no es cuestión de decir o no decir, es que emerja de forma espontánea y natural y compartir algo de vuestra experiencia sobre alguno de estos comentarios, si ha lugar. ¿Sigo? Nos vamos a quedar sin madera a este paso. Ignorancia. Bueno, esto es que no sé si dejarlo. Sobre la ignorancia. Si, por ejemplo, a un niño pequeño le enseñas un árbol muy grande, ¿no? Como una secuoya, ¿no? Esos que son enormes, que según dicen pueden vivir más de 3000 años y alcanzar más de 30 metros de altura, ¿no? Un árbol muy grande. Y a un niño pequeño le dices que ese árbol viene de una semilla, ¿no?, muy pequeñita. Si este niño no tiene el conocimiento ni la experiencia de que esa semilla se convertirá en ese árbol, pues no lo va a entender, ¿no? Si ignora que de esa semilla surge este árbol enorme, de esa semilla pequeña surge ese árbol enorme, pues al ignorarlo no lo va a creer. Seguramente en la mente de un niño es que algo tan grande no cabe en algo tan pequeño. ¿Sí? En todo caso, lo que quiero señalar también, por ejemplo, puede suceder que si a alguien que lo ignora le dices que aunque esté quieto está en movimiento, pues tampoco te creerá, salvo que tenga el conocimiento y la experiencia de que él está en la Tierra gira sobre sí misma alrededor del Sol, la galaxia también se mueve, y fruto de ese conocimiento, pues todo se mueve. Aunque estés quieto, estás en movimiento, ¿no? Pero si hay ignorancia, pues aunque se lo digas, tampoco lo creerá. Ya en la antigüedad creían que la Tierra era plana, ¿no? Y que era el centro del universo, nada más y nada menos. Esto es lo que pensaban nuestros antepasados, lo que creían, hasta que, fruto de una creciente luz del conocimiento y de experimentar, pues demostró que eso no era así. No sé si veis por dónde voy. Quiero decir que por el hecho de que desconozcas algo o lo ignores o no lo hayas experimentado, pues no quiere decir que sea falso o no exista. El verdadero conocimiento surge de la experiencia. ¿Voy muy deprisa? Muy bien. Buda experimentó la ausencia de yo. El yo es falso, no existe.
y también que son nuestros apegos de ese yo irreal la causa de nuestros sufrimientos. También descubrió y experimentó, comprobó, que al cesar el apego, cesa el sufrimiento. Y nos transmitió, dejó un camino de liberación del sufrimiento. Lo que son esto que he dicho son las 4 nobles verdades del Buda. Entonces, el hecho de no conocer por ignorancia algo o no tener la experiencia no significa que no sea cierto. Como decía el Buda, no os fiéis de nadie. Practicad, experimentad y comprobad por vosotros mismos. ¿Algún comentario? A ver, Buda el despierto. Buda el despierto. Buda significa despierto. Buda el despierto está en cada uno de nosotros, en cada humano. No hay que ir a buscarlo lejos, ni fuera, ni en ningún otro lugar que en uno mismo. Pero al decir está en, no es correcto decirlo de esta manera, porque si digo está en uno mismo, está en nosotros, parecería que hay dos, ¿no? O que hay alguien, o que hay otro. Buda el despierto está en nosotros. No es una expresión correcta. Sin embargo, tú mismo y tú misma eres Buda cuando estás despierto en tu naturaleza, en realización de tu naturaleza. Y dejas de serlo cuando estás dormido o en tu ego, lo que en el budismo se llama ser sufriente, ¿no? O ser corriente. Estás en tu ego. Ningún otro ser o cosa necesita convertirse en Buda o despertar porque ya son reales, ya están despiertos. No se engañan, no se confunden. Ya están en lo real, están en su naturaleza. Solo el humano necesita curarse de la enfermedad de la enajenación en el ego. Morir para el ego y renacer. Despertar y realizar la propia naturaleza. Este es el asunto. Vivir o aprender a vivir despiertos, tal y como somos en realidad, no esclavos de un robot. Bueno, aquí sí que tiene que haber algún comentario, ¿no?
En el Zen también se habla de esta orilla y la otra orilla. ¿Estás en tu ego o en tu naturaleza? El asunto es seguir las instrucciones, porque si no hay atención, pues se nos colará más veces el ego, ¿no? El mecanismo. ¿eh? Pero si hay atención, podremos volver nuestra energía, nuestra acción, nuestra mirada, nuestra actitud, todo al camino, pasar a la acción de la práctica que toque cada momento. Pero es preciso que haya atención. Y esta atención no es una atención forzada, ¿eh? No es una atención provocada. ¿eh? Hay que ejercitarlo, ¿no? Hay que entrenarse. Para eso está el Zazen sentado y el resto de prácticas. Se va emergiendo ese estado de atención serena, tranquila, dispersa, pero presente en la práctica. Aquí tampoco surge ningún comentario. Vamos que tendréis que compartir algo, ¿no? Porque cuando hay sufrimiento, hemos de caer en la cuenta que con toda seguridad es debido a uno mismo, ¿eh? A una visión errónea de las cosas, una visión distorsionada. Aunque tendemos a culpar siempre al otro, ¿no? A los demás, al mundo. Pero no, es uno mismo. Es uno mismo el que crea oposición, el que crea conflicto, el que lucha, el que se separa, el que ve al otro como competencia o como competidor. Y esto me sirve para la pareja, para cualquier otro, para la amistad, para las relaciones de todo tipo. Si tú te crees un alguien, vas a entrar a competir, a ganar, porque te va a dirigir tu ego, ¿entiendes? Y eso inevitablemente, como ya nos enseñó el Buda, pues conduce al sufrimiento. Entonces, el ego avanza y las cosas retroceden. ¿Eh? No hay truco ni trampa para superar, para ir más allá de esta situación que meterse en la práctica de las instrucciones. Cueste, no cueste, es igual. Es dejar caer. También ser compasivos con nosotros mismos, con el otro, con los demás. El sufrimiento está en nuestra propia mente cuando es dirigida por el mecanismo, por el robot. Si no, no hay obstáculos, no hay dificultad.
¿Quieres decir algo, Dayashi? Gaso, ¿se me escucha? Sí. En una sesión con nuestro maestro Daido, dijo algo que no lo terminé de entender. Un loco no sufre en sus acciones, las hace espontáneamente, como debería de hacerlas un despierto. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Pues no lo sé, porque no soy ninguno de los dos. Bueno, Tú preocúpate, escúchame. Tú preocúpate de ti. Preocúpate de tu evolución, de tu maduración. No elucubres, no busques comparaciones, no ejercites la mente intelectual superficial, no caigas en esas trampas. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo o no? sí, entendido. Es que desde que se lo escuché a Daido no lo entendí y era por aclararlo ahora, a ver si se me podía aclarar. En caso. Bueno, pues entonces a ver si puedes aclarar a qué suena una palmada con una sola mano. ¿Ya? ¿Vamos? Venga, ¿alguno? El Zen está lleno de koans, de problemas irresolubles desde la mente ego. Tienes que ir más allá de la mente ego y experimentar tu naturaleza. Entonces se responde todo eso sin problema. Si nos metemos en el corsé, en las etiquetas de las palabras, nos metemos en un barro del que no salimos. Porque las palabras del Dharma nos tienen que ser útiles como guías o hábiles medios que nos señalan qué hacer, hacia dónde ir, pero no para elucubrar sobre ello, sino para experimentar por uno mismo. ¿Qué diferencia hay entre un tonto y un sabio? Entre un loco y un sabio. Pero eso, ¿a dónde nos lleva? ¿O a ti a dónde te lleva? A tu realización. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Que te interesa ese asunto? Bueno, pues es tu ego haciendo malabares. El ego siempre quiere respuestas bien terminadas y que se comprendan bien. Siempre quiere respuestas, siempre quiere vencer, siempre quiere tenerlo todo controlado, terminado, bajo su control. Siempre quiere entender, pero el Zen se le escurre al ego. Porque es una experiencia anterior a las palabras, por lo tanto es anterior al ego. No se puede atrapar desde el pensamiento conceptual. Y yo no voy a ser el que me meta en el barro de los conceptos contigo, para embarrarnos los dos. Como decía Dogen, profundizar en lo falso e irreal, que es el ego, es un error. El camino es hacia tu naturaleza.
Y si sigue ahí, hay que dejarlo caer. Porque eso no es otra cosa que ambición. ¿Sí o no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Siempre buscamos, los mecanismos ego siempre buscan respuestas terminadas, comprensibles. Pero en cuanto llegan al FEM, patinan. El robot patina por todos los lados. No se puede agarrar a nada. Y los maestros se ríen mucho de los principiantes porque intentan comprender con su mente institucional, mundana, vulgar, cuando el asunto es muy sencillo, es de práctica de tu naturaleza. Comer, oír, ver, saborear, tocar. También se han planteado historias, ¿no? Como dos monjes y uno se quedó trabajando en una fábrica de cañones y el otro dijo que no, que él no hacía balas para cañones, pero al otro monje se quedó haciendo balas para cañones. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Si nos metemos en ese terreno, el mecanismo ha tomado el control. ¿Eh? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es grande? ¿Qué es pequeño? ¿Qué es correcto? ¿Qué es incorrecto? Ahí estamos en la cárcel del ego. Tú practica y tu naturaleza te lo pone delante. Sobre esto tenía un comentario, no sé si será ya momento de hacerlo. ¿Sí o no? A un maestro le preguntaban, ¿qué es Buda? Y le contesta, 3 kilos de lino. O le contesta, tómate un café. O le dice, al abrir la boca tiene los dientes amarillos. La comprensión viene con la práctica, no con la elucubración intelectual. Es necesario utilizar la mente, pero practicando, pues la emplearemos de forma adecuada. A ver, yo tenía aquí algo para comentar sobre esto. A ver, ¿alguien más quería decir algo? He visto por ahí una mano. ¿Alguien quería comentar algo? Ah, sí. Voy a comentar un par de cosas más. Y luego turno de preguntas. El Buda que no conoces. Habréis oído esta expresión, ¿no? De tratar al otro como a un Buda que no conoces. Pues esto solo es posible cuando no hay dos, sino uno.
Es decir, cuando nos borramos como ego, borramos como ego. Hasta aquí bien, ¿se entiende? Entre dos, entre ego y ego, pues no es posible conocer al otro, ¿no? Tratarle, mejor dicho, tratar al otro. Vas a tratarlo desde los intereses de tu ego, ¿no? Desde un ego que dirige, el otro es un objeto, ¿no? Aunque suene, es así. Si hay dos, ¿os acordáis del cuento de los toros en la playa? Que están peleando, se meten en el mar y desaparecen. Esto lo ha contado Daidó alguna vez. Los toros en la playa. Pues si hay dos, hay lucha, hay oposición, conflicto. Son momentos evolutivos distintos. Entonces, inevitablemente habrá sufrimiento. Toma. Pero si te borras como ego, no hay dos. Hay variedad en la unidad. Las cosas tal y como son. Si actúas y piensas desde tu naturaleza y no desde tu ego, puedes ver al otro como naturaleza y no como ego, no solo como ego. ¿Se entiende? Un paso más allá en el camino, experimentas que el otro, eso que llamamos al otro, y tú sois uno. Esencialmente sois uno. El otro eres tú y tú eres el otro. Entonces, lo que quiero señalar o apuntar para trabajar en ello, para estudiar, profundizar, es que desde la sabiduría de la propia naturaleza, no de los conocimientos limitaditos de tu ego, sino de nuestra naturaleza, que le ponemos la palabra naturaleza provisionalmente, pero es toda la naturaleza. No podemos separar, no podemos separar el aire de los pulmones, el sol, no podemos separarlo. Pues desde la sabiduría de la propia naturaleza, que es idéntica en esencia a todos los seres y cosas, desde esa sabiduría podemos armonizar y tratar al otro Desde el ego es imposible. Porque el trato entre egos es un trato entre irrealidades, entre falsedades, entre muertos, donde solo hay competición, intereses, es decir, ilusión. Ilusión en el sentido de ilusorio, algo inexistente, irreal. Entonces, tratar al otro como el Buda que no conoces.
Y aquí. Que se me olvida. Un par de cosas que me han preguntado. Cachis. Bueno, dejo, ya seguiremos con más asuntos. Terminamos con este par de preguntas que me ha hecho uno de vosotros. Me dice, en el vídeo 29, libro Zen Online 2, página 287, dice, hemos de tener los instrumentos para reconocer nuestro ego. Hemos de tener los instrumentos para reconocer nuestro ego. Y eso se adquiere en la observación de los contenidos de la consciencia superficial durante el Zazen, en la primera parte del Zazen. ¿Se ha oído? Y me pregunta, ¿podrías explicar un poco esto? ¿Se refiere a los primeros minutos o a las primeras veces? Los contenidos de la consciencia superficial, que dice ese texto, son los pensamientos, ¿no? De todo tipo, del mecanismo ego. Estos pensamientos de todo tipo del mecanismo ego, pues, son los contenidos de la consciencia superficial, donde están los deseos, recuerdos, proyecciones, imaginaciones, temores, preocupaciones, dudas, juicios, elucubraciones y más elucubraciones, lo que gusta, lo que disgusta, consciencia, contenidos de la consciencia superficial. Todo ello condicionado, aprendido por condicionamiento, añadido por condicionamiento. Entonces, esto es observable en el Zazen sentado. Y muy especialmente con mayor intensidad en el principio del Zazen. También más en los principiantes que llevan menos tiempo de práctica, pero en todo caso, al principio siempre hay más nubes. El cielo siempre está vacío, es infinito, inmenso, inabarcable. Cielo azul, vacío, infinito. Y hay muchas nubes, pocas nubes, totalmente nublado, cubierto, y tormenta, hay claros, hay cielo despejado. En todo caso, volviendo al comentario, no solo es observable esto en el Zazen sentado, también es observable en el Zazen cotidiano, la práctica cotidiana, donde observamos, si hay práctica continuada, pues vamos observando cómo se cuela, cómo se activa el mecanismo ego, y pues, sus enredos, sus distracciones, sus idas al futuro y al pasado, nos saca del momento presente, ¿no? Podemos observarlo, podemos detectarlo. Unas veces nos arrastra más, otras menos, otras podemos cortar antes, pero también es observable estos movimientos y contenidos de la consciencia superficial en el Zazen cotidiano, no solo en el Zazen sentado. Pero en el Zazen sentado nos entrenamos, hay un entrenamiento
de observación sin lucha de este mecanismo. Y la práctica de las instrucciones es cortar, no luchar, no estar a favor ni en contra de lo observado. Simplemente, una vez observado, la distracción o ese contenido, ese contenido de la consciencia superficial, una vez observado como nube que cruza el cielo, volvemos la atención al cuerpo, todo el cuerpo, a los sentidos, a la respiración. Seguimos las instrucciones, las practicamos y cortamos. Así se desarrolla lo que llamamos Zanshin, que es un estado de alerta innato, natural, propio de nuestra naturaleza, y que también está en la naturaleza, en los animales. Lo podéis observar en algún documental. Parece que no están, pero están atentos, están alerta, pero no es una alerta tensa, es una alerta Zanshin, es una alerta tranquila, es una alerta cuando emerge esta cualidad, esta alerta es sin esfuerzo, es natural. No sé si se me entiende. Sin esfuerzo observas que se te cuela el ego, se te cuela la ambición, se te cuela el odio, se te cuela la envidia, se te cuela las ganas de, yo qué sé. Con la práctica del Zen, sentado, y el cotidiano, Zanshin, este estado de alerta que va desarrollándose, que ya está en nosotros, pero que estaba como muy dormido, muy abandonado, pues emerge naturalmente y nos permite observarlo, lo cual nos da la oportunidad de poder cortar, ¿no? Si no lo observásemos, no podríamos cortar, que no es poca cosa. Entonces, se le llama también el cazador del ego. Al observarlo, podemos cortar y volver a la acción del momento presente. Esto al final no es otra cosa que objetivar al ego, es convertirlo en un objeto. Es desidentificarnos del ego. El ego no soy yo no soy mi ego, ¿no? Es un objeto, un instrumento, un mecanismo que sanear, ¿no? que reparar, que reprogramar, que curar, para que funcione en armonía, ¿no? Con el resto de nuestra naturaleza. Entonces recordar Zanshin, estado de alerta natural, tranquilo, disperso, no es obsesivo ni nada de eso, es tranquilo, que nos permite observar cuando aparece el ego y cortar. Si lo vamos objetivando y convirtiéndolo en un objeto. En un momento del camino, una vez reconocido el ego, nos tenemos que olvidar ya del ego. Una vez reconocido, objetivado, una vez visto, ya nos despreocupamos, no nos sentimos culpables, ni nos justificamos, ni nos quejamos, no, ya sabemos que es un mecanismo que nos ha dirigido como nuestro amo durante X años, pero ya ha sido descubierto, como dijo el Buda, constructor de la casa, ha sido descubierto, ya no construirás más. Y
Dice Daido, al menos sin que me dé cuenta. Puedes intentar construir, pero lo veré cortar, ¿no? Entonces, una vez descubierto esto, es toda una revolución para la humanidad, ¿no? La posibilidad de liberarnos de la esclavitud al ego, pues una vez descubierto, ya hay que despreocuparse, ya hay que volcarse, pasar a la práctica, seguir las instrucciones, las diferentes prácticas, compartir los paramitas y aprender a vivir. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó clara quedó contestada la pregunta? Otra pregunta es sobre los libros, la lectura de los libros. Si se podía, me preguntaban si se podían leer otros libros de la tradición Zen, muy famosos, como por ejemplo no sé si era el Sodoka, creo que era. Entonces, Daido no dice no leer nunca otros libros sobre el Zen. Daido recomienda leer solo sus libros los primeros años de práctica. Por un motivo, sobre todo al principio, y es para evitar que otras lecturas nos confundan, nos despisten, nos desorienten. Porque cada maestrillo tiene su librillo, como dice él. Entonces, esta es la razón de recomendar que solo se lean sus libros, porque Daido tiene su método, que nosotros seguimos y practicamos, experimentamos y podemos comprobar si lo seguimos. Claro. No obstante, en algunas reuniones de Daidoji, en algunos libros, algún resumen, en algún momento se han comentado otras lecturas que se pueden hacer también. Por ejemplo, está los sutras que están en el libro de sutras, que creo que ahí está el Hokyo Zanmai y el Sandokai. Pues claro, se pueden leer. El Sodoka me parece que no está en el libro de sutras, pero bueno, es otro texto muy, muy conocido que, claro, se puede leer. No hay ninguna prohibición al respecto. Hablo del Sodoka, de Yoka Gengaku, un maestro zen. El Sandokai es de Sekito Kisen. El Hokyo Zanmai, que es de Tofan Ryokai. O, por ejemplo, el Shinjin Mei, del maestro Sosan, que está en uno de los libros de Daido, concretamente en el libro número 17, El sello del laberinto, en la página 366. Ahí está el Shinjin Mei, que no está en el libro de sutras, pero está en el libro 17. Pues claro que se puede leer. Otra de las lecturas que en algún momento se han señalado, se pueden realizar, es el Sobogenzo Zui Monkey, que no es el gran Sobogenzo del maestro Dogen, es el Sobogenzo Zui Monkey. Es más asequible, más entendible, más sencillo, más cortito también. Se llama así, Sobogenzo Zui Monkey, de Dogen. Otro texto que en algún momento se ha comentado se puede leer, una vez que se tiene un poco ya de práctica en el camino y ya se han empezado las lecturas de Daidoji, es el Hua Hu Qing de Lao Tse.
Hua, con H, Hua, Hu, con H también, Chin, Hua, Hu, Chin, que es un libro taoísta, pero que es Zen en estado puro. El mismo Daido en algún momento ha hecho referencia a él. Por último, comentar un par más de libros que en alguna ocasión se han hablado de ellos en alguna reunión como referencias que se pueden tener en cuenta, ¿no? Cada uno sabrá en qué momento evolutivo está. Uno de los libros es el Denkoroku, del maestro Keizan. Son historias de la transmisión. Ya hablaremos de esto otro día, la transmisión de la luz o la transmisión de la lámpara. ¿Qué será? ¿Qué es eso? De la transmisión de la lámpara o de la luz. Bueno, para otro día, que ya alguno está haciendo así, ya está muy cansado. Y otro libro es el Heki Ganroku, se llama en español Crónicas del Acantilado Azul. Es una colección de koan. Daido no suele recomendar mucho los koan, pero bueno, en alguna ocasión se ha comentado que es otro de los libros zen que están ahí. Ya digo que tengáis en cuenta el momento evolutivo de cada uno y si tenéis dudas, pues preguntad. También hay por ahí un libro de haikus que se llama Haiku de las estaciones, que es de poemas zen. No obstante, decir que todos estos textos, todos estos libros, poemas, son pinturas de un pastel. Los textos, estos que hemos comentado, los libros, son pinturas de un pastel. Pero la pintura de un pastel no quita el hambre, decía Dogen. La pintura, un cuadro, la pintura de un cuadro, de un pastel o de un plátano, no quita el hambre. Lo que quita el hambre es pelar el plátano y comértelo. ¿Sí o no? Entonces, no perdamos de vista el camino, que es el de la realización de la naturaleza, no el de encontrar ninguna verdad ni nada de esto. La comprensión llega por la práctica. Son pinturas, pero no pueden quitar el hambre. El hambre solo se quita con la propia realización. Y aquí lo dejo. Ahora es vuestro turno. No os vayáis. A ver. Decid algo. O haced algo. O expresad algo. Vamos, venga. Tenemos 5 o 10 minutos, venga. Es dejar caer y expresar de lo que habéis oído. Con algo os habréis quedado. Resumen. Resumen de la reunión. Venga. Koi, adelante. Gaso. Un laboratorio para toda la vida.
para indagar, experimentar, comprobar, compartir y olvidar. Y no restringido a uno mismo, sino a todo, ¿no? El cosmos. ¿Sí? Venga, ¿quién sigue? Levanta la mano, desconecta el micrófono y habla. Venga, la mano. Vamos. ¿Con qué os habéis quedado? Ciro. Ocuparse de uno mismo es el gran asunto. Sí. Y uno mismo como naturaleza, ¿eh? Otro. Caso. Isai. El zazen sentado como aprendizaje del zazen cotidiano. Para pasar, ir pasando al zazen cotidiano. Chinen. La sesión no se restringe a ese lugar y a ese tiempo. ¿Lo puedes repetir? La sesión no se restringe o no restringir solo la sesión a ese lugar y ese tiempo. Otro. Inu. ¿Se oye? No se oye. No, sí. Ahora, a ver. A ver si es el micro este. Ahora un poquillo. Bueno, Sí, se oye. vale. Que cascas casi tanto como Daidó. Ese es el resumen. No. Lo de la Asesín. A ver cuándo montas una por ahí por Madrid. Y lo de los obstáculos. Cada obstáculo o sufrimiento es un maestro. Añadiría ¿Eh? Añadiría Mm. que también son maestros cuando no hay un obstáculo, que fluye, o cuando te dan una alegría, que no hay un sufrimiento. También se puede aprender con la visión profunda esa que dices. Gaso. Claro. Deidok dice que todos los seres y cosas son maestros. En nosotros también hay un maestro, ¿no? Lo hemos dicho al principio. El en nosotros, entre comillas. Ya lo he explicado. Otro. Yuko. Gaso la sanga. Hay que ir al grano. No hay que perder el tiempo. Sería mi resumen. Concreta un poco. No hay que andarse por las ramas, no hay que desviarse. Hay que ir directo a las instrucciones. ¿Y eso qué significa? No lucubrar. No autoengañarse. Portar e instrucciones. Pero quiero concretar, seguir las instrucciones
es sin obsesionarse, sin ambicionar nada, sin buscar nada. Es lo que se presenta, lo que el momento presente te pone delante y hay que atender. Practicar eso, sin dogmatismos ni obsesiones. ¿Sí? ¿Entiendes lo que señalo? Pues otro. ¿Quién falta? Onsin. Gaso, escuchar el Dharma sin elucubrar, sin hacer juicios, sin tener opinión, simplemente escuchar. Dejar caer. Exacto, dejar caer. Abandonar cuerpo y mente. ¿Eso qué? Bien, ya continúo en lo que ya empezaba a decir, bueno, confirmo lo que decía Yuko, de no andar ni por las ramas ni por las hojas, sino ir a la raíz. ¿Y cómo no entiendes tú eso? Pues volver al origen antes de las palabras, es decir, antes del ego. O sea, practicar. Claro, porque el origen ya está presente. Ya estás en él. No hay que volver, hay que practicar. ¿Quién falta? Venga, que ya quedáis pocos. Vamos, que faltéis pocos. Venga, que se nos echa el tiempo encima. Voy a ser yo el que haga al final así. A ver. Venga, los que faltáis. Vamos. ¿Quién? Levantad la mano. No veo manos. Faltan Muso, Doyo, Sago. Venga, vamos, vamos, vamos. Tokiori. Gaso, Caso. ¿se oye? ¿Sí? Esta se ha quedado con las dos orillas. Creo haber entendido que partimos de la orilla cuando estamos dormidos, cuando empezamos el camino. Y llegar a la otra orilla significa, digamos, encontrarnos tal y como somos. No sé, esta no sabe si lo ha entendido bien cuando lo ha leído. Llegar a la otra orilla es, ¿has dicho? Cuando ya has transcurrido el camino y más o menos, o sea, ya ves las cosas como deben ser. No, el camino no ha transcurrido. El camino es ahora, es cada momento. No hay otro camino. ¿Eh? Sí, Y no hay un lugar al que llegar. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, cuando se habla de las dos orillas, Practica y lo entenderás. ¿es algo parecido a cuando se vuelve al mercado? Esos son, esos son historias del Zen, ¿no? Los 10 cuadros del Zen, cuando se señalan cosas. Bien, está bien tener la referencia, haberlo leído y tal, pero ahora falta la práctica, ¿no? Bien. La práctica es aquí y ahora. Y la práctica es en el mundo. Y en este mundo está esta orilla y la otra. Está todo. No hay separación. Y además no hay un lugar en el que quedarse, ni en el que apoyarse. Todo es impermanente. Entonces, despacio, intuición y práctica. Práctica. Sao.
entiendas por la ignorancia, porque no lo hayas experimentado, puede ser posible. ¿Puedes repetirlo un poco más alto? La ignorancia, Ah, porque no lo hayas experimentado, puede ser, sin embargo, posible. La ignorancia es no haber experimentado, la ignorancia del camino es no haberlo experimentado, aunque no lo hayas experimentado por tu ignorancia, por nuestra ignorancia, por la de esta, puede ser posible eso que indica puedes el que cambiar, va adelante. puedes cambiar, ¿no? Sí, puedes realizarlo. Puedes aunque no lo aprender a hayas vivir, Sí, puedes cambiar, eso es. puedes ir más allá de la ignorancia, puedes madurar, puedes evolucionar, ¿no? Eso. ¿Y cómo? Siguiendo las instrucciones de tu maestro, ¿eh? Siguiendo las instrucciones. Entonces, compruebas, practicas, experimentas, compruebas. Otro día os contaré mi práctica, experimento, comprobación con la tortilla de espinacas que estoy intentando a ver si me sale o no. Eso es el huevo frito de Daido. Lo coges y lo fríes. Es la experiencia de eso. ¿A la primera va a salir? Pues no, ¿eh? Seguramente no. Pero seguro que hay aprendizaje, ¿no? Ese es el camino que seguimos nosotros. Hay caídas en la cuenta, hay aprendizaje, ¿eh? Emergen, en fin, la compasión, la paciencia, etc. Así que, Sakura, sí. no nos cuentes si te sale la tortilla, danos un trozo. Ahí está, ahí está. Está bien dicho eso. A ver si me sale. Venga, ¿quién falta? No yo. ¿Se oye? Sí. Objetivar el ego, cosificarlo, tratarlo como una cosa y observar cómo nos atropella y a veces nos está arrastrando y lo estamos viendo y lo estamos cosificando, pero tiene tanta fuerza que a veces gana. y lo bueno es eso, ver que es una cosa y cortar y soltar y abandonar. Y despreocuparse. Despreocuparse, porque si no, lo reforzamos, ¿eh? No quejarse, no culparse. Seguir el camino del practicante es el del intento, es el del esfuerzo, ¿eh? Es el del intento, el intento. Lo dijimos en alguna reunión pasada. 7 veces caído, 8 levantado. ¿Entendéis lo que quiero señalar? Ya está, no hay pasado, no hay futuro, no hay lamento, hay observación, levanto, continúo. Hay aprendizaje, claro, ¿no? Si hay práctica. Pero el ego, una vez objetivado, despreocuparse y centrarse en las instrucciones. Pues creo que solo falta Pilar. Han oído, sí, Bueno, también. ¿se me oye? Sí. Yo me he quedado con la frase de con el Zen el ego patina, porque con el Zen el ego patina porque es anterior a las palabras. El Zen señala, el Zen, lo que llamamos el Zen, señala, indica una experiencia anterior a las palabras. Tú te comes
un tomate, y esa experiencia no se puede expresar con palabras. Por muchas palabras que le pongas, nunca será la experiencia. Puedes intentar comunicar, ¿no? Te gusta mucho, como sabe, el color, pero la experiencia en sí del momento no se puede atrapar, se puede saborear. ¿Sí? Bueno, despacio, poco a poco. Y me falta, ¿tú has hablado, Muso? Ah, que está, escribe. Mientras escribes, falta Dosin. ¿Tú puedes hablar? Vamos, que nos da las 12. Pues Muso, ¿has escrito? ¿Has escrito? Nuestro zazen es práctica sentada cotidiana en el mundo de hoy. Bien. Práctica sentada y cotidiana en el mundo de hoy. Bueno, pues lo dejamos aquí. Descansad. Dejad caer. Caso. Gaso.